Bien, entonces vamos a continuar con el proceso de replicación. La replicación es uno de los procesos fundamentales dentro del manejo de la información del ADN. Cuando ustedes hacen una copia de algo, están haciendo una replicación, necesitan que quede idéntica. Cuando uno hace una copia, una fotocopiadora, uno requiere una copia idéntica de su material original. Si algo varía en ella, bien sea para un proceso de autenticación o de cualquier proceso importante, pues obviamente esta copia no va a ser válida. Lo mismo sucede en esta parte del ADN, solamente que las consecuencias son un poquito más complicadas. Entonces, la replicación es la manera, el mecanismo que tiene el ADN para hacer dos cosas. Primero, como su nombre lo indica, copiar fielmente su información, pero con un objetivo clave. Lo que se hace con la replicación es poder mantener la información de una generación a otra, es mantener esa continuidad de información de una generación a otra. ¿Qué significa esto? Que las tasas de error y que deben existir dentro de este proceso deben ser mínimas, o mínimas no, deben ser prácticamente nulas, ya que cuando uno duplica fielmente el ADN, por ejemplo, si cogemos solamente un cromosoma, debe haber una precisión extrema, ya que una tasa de error de 10 a la menos 6, es decir, una tasa de error de 1 en 1.000.000, es decir, un error de este proceso de replicación en una base, por cada 1.000.000 de bases que haya, puede generar 3.000 errores en cada ciclo de replicación del genoma, ¿sí? Obviamente hablamos de solamente un ciclo. Si este ciclo se reproduce miles y millones de veces, pues ese error de igual manera va a estar generándose miles de millones de veces. Por eso es tan importante que este proceso sea tan preciso. Acuérdense que nosotros tenemos 3.000 millones de pares de bases. Nosotros los humanos tenemos 3.000 millones de pares de bases. Solamente duplicar una información, es decir, un cromosoma, una molécula de estas, debe ser supremamente precisa para que no haya ningún tipo de alteración. Entonces, la célula necesita un mecanismo proteico supremamente grande para que para que dentro de este proceso nunca haya un error. Vamos a partir entonces de la explicación del proceso de una manera sencilla, con un gráfico supremamente sencillo, para que ustedes primero obtengan la información de manera general y luego ya nos vamos a empezar a meter en los detalles. Entonces tenemos en esta parte superior un ADN parental, esto corresponde a la molécula del ADN dúplex, las dos hebras del ADN. Siempre en una molécula del ADN, en las moléculas del ADN va a existir un sitio llamado origen de replicación. Ese origen de replicación va a ser el que nos va a dar el punto exacto donde se va a empezar a replicar esa cadena. Entonces, esta cadena de ADN, aquí tenemos, esto azul corresponde a la cadena molde o cadena parental, y esto rojo corresponde a las nuevas cadenas que se van a replicar en ambas direcciones hasta formar dos cadenas hijas, que va a ser dos dúplex de ADN, uno con una cadena, cada cadena con una cadena vieja y una cadena nueva. Bueno, entonces, antes de hablar específicamente de la manera como ocurre la replicación o de los detalles bioquímicos de cómo ocurre la replicación, quiero que empecemos a visualizar las generalidades de la replicación, es decir, qué conceptos básicos debemos tener en cuenta dentro de este proceso de replicación. Entonces, vamos a analizar básicamente 3 conceptos o 4 conceptos primordiales. 1, el origen de la replicación. 2, el sentido de la replicación.
3, un concepto que se llama horquilla de replicación, y 4, el replicón. Ya vamos a empezar a explicar en detalle cada uno de estos conceptos. Aquí en esta diapositiva lo que ustedes pueden ver es en detalle cómo está organizada la información genética dentro de los procariotas. Este es un ejemplo de la bacteria E. coli, en la que tenemos unas partes específicas dentro de la molécula del ADN. Tenemos por acá un origen de replicación que va a ser el que va a ser fundamental para entender esta parte. Posteriormente tenemos una determinada cantidad de bases, de pares de bases que van a estar implicadas dentro del funcionamiento normal de la célula, y después unos puntos específicos en donde tenemos, unos puntos específicos que van a estar referidos a unas resistencias a antibióticos, y todas estas letricas y líneas que ustedes ven acá se refieren a unos puntos de corte específico de las enzimas de restricción. Digamos que para este caso a nosotros lo que nos interesa principalmente es conocer que dentro de la molécula del ADN de los procariotas y de los eucariotas también, pero pues para este ejemplo específico de los procariotas existe un punto que se llama el origen de replicación, que como su nombre lo indica es justo en ese punto donde se va a iniciar la replicación. El resto de cosas es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque pues en unos temas que vamos a ver más adelante, donde vamos a hablar de la transformación genética, puede ser importante que tengan en cuenta este concepto de la molécula del ADN en procariotas. Pero por ahora simplemente les quería traer esta imagen para que ustedes visualizaran dentro del contexto completo de una molécula de ADN de una bacteria, pudieran ver dónde se encuentra el origen de replicación. Aquí en la parte inferior lo que podemos ver es un esquema general de esas partes importantes de las que les estaba hablando ahorita, o esos conceptos importantes que se dan dentro del proceso de replicación. Entonces, tenemos de una manera más gráfica el origen de replicación, que en este caso pues ya lo hemos mencionado, es el que podemos observar acá. En este caso, para este ejemplo, es un sitio que contiene 245 pares de bases y que le va a dar la señal a las enzimas, es decir, va a tener como la información en la que va a decir que en ese punto es donde va a empezar la replicación. Posteriormente, aquí en la parte inferior, en la segunda gráfica, vemos que hay como una apertura de esa molécula del ADN. Si ustedes observan esto se refiere a la molécula del ADN, una molécula de doble cadena, pues solamente que ellos no lo pintaron a manera de hélice para poder entender un poco más fácil la generalidad del proceso de replicación. Pero aquí como tal vemos el segundo concepto, que es la horquilla de replicación, que es el punto físico o el punto real dentro de la molécula del ADN en donde se puede observar una apertura de la doble hélice del ADN. Entonces, así como ustedes lo ven en ejemplos reales, cuando se forma una horquilla, por ejemplo en el cabello, que a partir de una hebra de cabello se empieza a abrir esa hebra en dos, al igual sucede en la molécula del ADN. Lo importante es entender que empieza en un punto específico que conocemos como origen de replicación, y que ustedes lo pueden ver acá, esta montañita que está acá y esta que está acá, nos va a dar ese punto de inicio de la replicación. Él se abre y a partir de ahí empieza la copia. Ya más adelante vamos a ver en detalle cómo se hace esa copia, pero lo importante es que empecemos a entender eso, que existe un origen de replicación, una horquilla y un sentido de replicación. El sentido de la replicación puede ser unidireccional o bidireccional. En este caso vemos un ejemplo de una replicación bidireccional, en donde la molécula que se está copiando va a empezarse a
o va a continuar su proceso de replicación en ambos sentidos, es decir, uno empieza en un sentido y la otra replicación empieza en el sentido contrario, hasta que se empieza a formar. En este caso lo que ustedes ven en rojo es la nueva molécula del ADN, la azul, pues como lo veíamos inicialmente, es la molécula parental u original, hasta que finalmente se va a formar dos moléculas que van a tener una molécula vieja, que sería en el caso de la molécula del tubito azul que ustedes ven acá, y una molécula nueva que corresponde a la molécula roja que está ahí. A eso se refiere la replicación o el modelo de replicación semiconservativo. A eso nos referimos con el modelo de replicación semiconservativo, que conserva una molécula antigua, pero a partir de esa base, de ese modelo antiguo, genera una molécula nueva. Esos son como los conceptos básicos. Y nos queda por entender qué es el replicón. El replicón es esa unidad de replicación, es lo que consideramos como unidad de replicación. En este caso vamos a tener en cuenta la longitud del fragmento que se va a replicar. En el caso de los procariotas existe un solo replicón, es decir, que así como lo muestra el esquema de abajo, en un solo evento de replicación se duplica o se copia toda la información de la molécula completa. Acuérdense que los procariotas solo tienen una molécula de ADN que está contenida en un solo cromosoma circular, que está cerrado covalentemente. Esa sola y única molécula de ADN en los procariotas, cuando se replica, es lo que vamos a llamar replicón. En los eucariotas hay muchos replicones, es decir, existen muchos orígenes de replicación, se generan muchas horquillas de replicación para finalmente obtener el mismo resultado, una molécula nueva sintetizada a partir del molde de una vieja, pero por la longitud que tienen estas moléculas de ADN en los eucariotas, es que se habla de varios replicones, a diferencia de los procariotas. Listo, a continuación vamos a empezar a ver todo el sistema bioquímico que emplea la célula para poder llevar a cabo esa copia o esa replicación exacta de la molécula del ADN. Ya vamos a empezar a hablar un poco más en detalle de esa parte bioquímica. Bueno, entonces vamos a continuar explicando ya con más detalle, sobre todo a nivel de detalle bioquímico, qué es lo que sucede en el proceso de replicación. Entonces, como tal, ¿qué sucede con esa síntesis real de ese ADN y qué experimentos se tuvieron que llevar a cabo para poder llegar al entendimiento de todo este proceso tan complejo como es la replicación? Entonces tenemos que en 1957 este científico Arthur Comber hizo por primera vez un experimento in vitro, de una replicación in vitro. Con esto podemos asumir que fue el primer paso que se dio para poder hacer la técnica de PCR, que recuerden que la técnica de PCR es una técnica que al día de hoy está vigente y es supremamente útil y es en la que permite hacer de manera in vitro diferente síntesis de ADN de cualquier organismo y bajo condiciones muy similares para cada uno de los organismos. Entonces este señor Comber lo que hizo fue tomar en un tubo, ponerlo a unas temperaturas específicas. Él habla de unas temperaturas corporales, es decir, alrededor de unos 30-36 grados, mantener esa mezcla de diferentes componentes que él ponía dentro de ese tubo a esa temperatura, con el fin de observar qué sucedía, si se podía, pues en primer lugar dar este tipo de replicación in vitro, y segundo, qué elementos eran los básicos y los más importantes e imprescindibles dentro del proceso de replicación. Entonces, como ustedes lo pueden observar acá, en este tubo él pone tres componentes principales: un ADN molde, es decir,
una molécula de ADN o moléculas de ADN, porque pues ya se sabe que tampoco necesariamente tiene que ser una molécula, sino varias moléculas de ADN. Una DNA polimerasa, que él la denominó así, DNA polimerasa, y que fue extraída del organismo E. coli. Él, dentro de sus experimentos, encontró que esa enzima, llamada por el mismo DNA polimerasa, intervenía dentro del proceso de replicación. Entonces lo que él hizo fue, en primer lugar, aislarla, y una vez aislada la puso en estas condiciones, que era una solución salina. En estas condiciones de solución salina y temperatura, también puso los 4 desoxinucleótidos, es decir, adenina, guanina, citosina y timina, con una particularidad, y es que la timina la marcó radioactivamente con el fin de que las nuevas moléculas de ADN formadas llevaran esta timina radioactiva, y de esta manera se pudiera observar dónde estaba esas nuevas cadenas generadas en ese proceso de replicación. Entonces eso fue lo que él hizo, poner esos 3 elementos, los desoxinucleótidos, la DNA polimerasa y el DNA molde. ¿Qué encontró él? Que al ponerlo en esas condiciones se daba la replicación, y que obviamente pues esta replicación estas nuevas cadenas generadas llevaban o contenían timina radioactiva, que era la que de alguna manera le permitía determinar dónde se encontraban, o si se generaba este tipo de nuevas cadenas con esta timina marcada. Entonces, en ese momento lo grande que él logró fue lograr mediante ese sistema in vitro, permitir que se diera una replicación. En segundo lugar, empezar a ver que esos 4 componentes que él adicionó en ese experimento eran los necesarios y los requeridos para poder llevar a cabo ese proceso de replicación. A continuación, ¿él qué hizo? Él quería pues determinar que esos componentes fueran indispensables, o simplemente si de pronto no era necesario que estuviera alguno de ellos. Entonces él empezó a quitar uno a uno los componentes que utilizó para esta replicación in vitro, y encontró que al quitar uno solo de esos desoxinucleótidos no se daba la replicación, como lo vemos acá. Entonces, si existía ADN y la DNA polimerasa, pero no existía uno solo de los desoxinucleótidos, no había replicación. Esto lo probó con todos los desoxinucleótidos, y en todos los experimentos le dio exactamente lo mismo, nunca hubo replicación. Posteriormente dejó todos los desoxinucleótidos, la DNA polimerasa, pero quitó la cadena molde. ¿Esto lo hizo con qué fin? De probar que no era solamente la acción de la DNA polimerasa con los nucleótidos la que permitía ver la replicación, sino que siempre tiene que existir esa cadena molde. Ahorita es como muy obvio para nosotros asumir eso, pero en ese entonces no era tan obvio, ya que como tal no se conocía el mecanismo que requería este proceso de replicación. Encontró nuevamente lo mismo, pues que no había replicación. Entonces, ¿qué es lo importante en este caso de mencionar, o de los resultados y conclusiones que este señor Kornberg en 1957 obtuvo? Lo más importante de esto fue que él determinó que existían unos requisitos o componentes básicos esenciales para llevar a cabo la replicación. Entonces, ¿cuáles son esos componentes básicos? Debe existir todos los DNTPs, que con DNTPs nos referimos a los desoxinucleótidos fosforados, es decir, esos nucleótidos que estén libres y que puedan ser asociados por enlaces covalentes dentro de la cadena para formar cadenas de ADN. Y en segundo lugar, debe existir un ADN molde. También pues él determinó que ahí era necesaria la presencia del ADN polimerasa. Sin embargo, pues esto ya algunos investigadores previos a él lo habían mencionado. Entonces, lo que él quería era justamente comprobar que no era solo la acción del ADN polimerasa, sino que debían existir estos 2 componentes esenciales. Posteriormente, en 1969, de Lucia y John Cairns, que fueron unos
investigadores que también se dedicaron a estudiar este proceso de replicación, pero ellos se dedicaron especialmente al estudio de las DNA polimerasas. Ellos publicaron la existencia de una cepa de E. coli, o sea, publicaron un artículo en donde definían que había una cepa de E. coli que carecía de la DNA polimerasa 1. Es decir, esa que había encontrado Conver. Conver denominó a esa molécula del ADN, a esa molécula de la E. coli como DNA polimerasa 1. Ellos lo que hicieron fue encontrar que a pesar de que una E. coli carecía de esa DNA polimerasa, podía continuar con el proceso de replicación. Pero entonces ahí se generó una duda. Si todos los organismos necesitan una polimerasa para poder llevar a cabo esa replicación, ¿qué sucedía con este tipo de organismos? Entonces, lo que ellos empezaron a observar fue que la ausencia de esa DNA polimerasa 1, en ausencia de esa DNA polimerasa 1, no había una muy buena replicación, es decir, la replicación era bastante eficiente. Por lo tanto, empezaron a concluir que no solamente existía un tipo de DNA polimerasa, sino empezaron a hacer investigaciones hasta que encontraron 3 tipos de DNA polimerasa, en el que la tipo 1 cumple una actividad exonucleasa que lo que hace es cortar nucleótidos y elimina el cebador de RNA. Eso, aparte de que elimina el cebador de RNA, lo van a entender cuando veamos como tal cómo funciona el proceso de replicación. La DNA polimerasa tipo 2 lo que hace es hacer una síntesis reparadora del ADN dañado por agentes externos. Recuerden que al principio de esta presentación hablábamos que prácticamente no pueden existir errores dentro de la replicación. Sin embargo, pues también es conocido por todos que a pesar de que no deben existir este tipo de errores, igual lo pueden haber. Entonces la misma célula genera un mecanismo en el que interviene una DNA polimerasa que lo que va a hacer es justamente generar esa síntesis reparadora, es decir, reparar esos errores y esos daños que pueden existir, bien sea por el mismo mecanismo de la DNA polimerasa 3, que es la que va a hacer como tal la polimerización dentro del proceso de replicación, o por factores externos. Entonces esa es la función principal de la tipo 2. Como ya lo había mencionado, pues la tipo 3 se encarga como tal de la replicación y de la polimerización y corte. Este experimento le confirió pues a Arthur Conver en 1959 un premio Nobel. Entonces vemos que estos grandes experimentos y estos grandes hallazgos de estos investigadores son los que le han dado paso a entender la mayoría de mecanismos esenciales por los que tiene que pasar la célula para poder no solo copiar su información, sino transmitirla de una generación a otra. Esta gráfica que vemos acá, este esquema que vemos acá, corresponde a la DNA polimerasa 3, que como ya lo había mencionado es la que como tal interviene dentro del proceso de replicación. Entonces la vamos a tener muy en cuenta, vamos a estudiarla ahorita en detalle, vamos a ver en detalle las características de esta DNA polimerasa con el fin de entender todo el proceso de replicación, y de esta manera pues ya abordaríamos el primer tema importante del flujo de la información de ADN. Bueno, como lo veníamos diciendo, existen estas enzimas llamadas DNA polimerasas 1, 2 y 3, que son las que principalmente intervienen en el proceso de la replicación. La principal de ellas en cuanto al tema de polimerización se trata es la enzima DNA polimerasa 3, la cual es la que va a permitir la unión de esos nucleótidos agregar los nuevos nucleótidos y unirlos para formar la nueva cadena de ADN que se va a generar dentro del proceso de la replicación. Entonces, de esta imagen que ustedes ven en esta diapositiva nos permite observar pues cómo está conformada esta enzima. Básicamente podemos hablar de 3 grupos dentro de esta enzima. El grupo número 1, que se refiere al núcleo, que está conformado por las subunidades alfa, por la subunidad, esta es la subunidad alfa. Si ustedes se dan cuenta,
Aquí esta enzima es como si fuera dos partes idénticas. Esta es una parte de la enzima y esta es la otra parte de la enzima. Entonces esto, que es el primer grupo, que es el que conocemos como núcleo, está conformado por la subunidad alfa, por la subunidad epsilon y por la subunidad teta. Este núcleo como tal es el que cumple la función de polimerizar los nucleótidos sobre las cadenas dobles, es decir, va poniendo los nucleótidos sobre esa cadena doble que se va formando. Esto es lo que llamamos núcleo de la holoenzima, ¿listo? A toda esta enzima la llamamos holoenzima, y esta parte es la que corresponde al núcleo. Tenemos esta parte beta que forma, como ustedes se pueden dar cuenta, forma un anillo que cumple una función de abrazadera con el fin de evitar la separación de la enzima, de este núcleo de la enzima, para que ésta no se separe de la cadena de ADN molde. Entonces este es como el segundo grupo de esta enzima. Y el tercer grupo es el que está conformado, o este tercer grupo es el que se conoce con el nombre de complejo gamma, y específicamente está formado por una subunidad gamma, una subunidad delta prima, y una subunidad chi y una subunidad psi. Todo este grupo, este complejo gamma, cumple la función de cargar la enzima en el molde. Entonces, esta es la que va a permitir la identificación de ese punto de origen, que es donde empieza la replicación, y ella identifica, este complejo gamma identifica ese punto a donde se debe unir es toda la holoenzima en la cadena del ADN que nos va a servir como molde, con el fin no solamente de mantener estos dos núcleos de la polimerasa unidos, sino que además nos va a permitir identificar y cargar esa enzima en la cadena molde. Esas son las funciones principales de estas subunidades y de esta holoenzima. Básicamente, dentro de este núcleo, que es el que va a cumplir la función de polimerización, este núcleo cumple, la subunidad alfa cumple la función como tal de polimerizar. Ella siempre va a hacerlo en un sentido 5', 3', tengan en cuenta eso para más adelante. Y esta subunidad epsilon va a cumplir una función de exonucleasa, es decir, va a ayudar a cortar algunos de los nucleótidos, muchas veces para poder corregir, y en otros casos para poder llevar a cabo la polimerización o la replicación en sí. Entonces es importante tener en cuenta eso. Como tal, estas son como la función de cada una de estas subunidades. Bueno, nos faltó esta subunidad tau, que cumple la función de dimerizar el complejo nuclear, es decir, nos va a permitir como tal la unión de estos dos. Entonces nos va a mantener unidos estos dos núcleos de la polimerasa en el momento en que se abre la horquilla de replicación. En el momento en que se abre la horquilla de replicación, una parte de esta holoenzima se va hacia la cadena líder y otra se va hacia la cadena rezagada, que son los nombres que se les asigna a las cadenas que se están polimerizando o que se están sintetizando en el proceso de replicación. Esto es básicamente lo que tiene que ver con la holoenzima. Aquí ya hay como un resumen más adelante, en donde nos explica como tal, un poco en más detalle, las funciones de estas subunidades, pero básicamente lo podemos tomar como de la manera como se los expliqué previamente. Bueno, entonces hasta el momento hemos visto las generalidades de la replicación.
¿Cómo se llegó a determinar los principales componentes que hacen parte del proceso de replicación con el experimento de Kronberg? Posteriormente vimos como tal la explicación y la función que cumple la DNA polimerasa 3 dentro del proceso de replicación y cómo cada una de las subunidades que están conformando esa DNA pol 3 son supremamente importantes dentro del proceso de replicación. Ahora sí vamos a enfocarnos en explicar el proceso de replicación. Entonces, este es un resumen. Este resumen les va a ser muy útil para poder empezar a entender ese proceso. Hablamos que desde el principio que es un gran complejo enzimático y proteico el que está interviniendo dentro de todo este proceso de replicación. Entonces, en este cuadro que ven ustedes en la parte superior, se puede observar en resumen todas las enzimas y las proteínas que están interviniendo dentro del proceso de replicación. Entonces, en primer lugar tenemos las helicasas, las primasas, las SSB o proteínas de unión de cadena sencilla, las topoisomerasas, que en este caso se denominan las DNA girasas, y las diferentes DNA polimerasas, y por último una DNA ligasa. Cada una de estas enzimas y proteínas están cumpliendo una función muy específica. Si ustedes se dan cuenta aquí, pueden ir siguiendo cada uno de los procesos a medida que van viendo el proceso de replicación. Es importante aclarar acá desde ya que como lo mencionábamos cuando explicamos la función de la DNA polimerasa, recuerden que la polimerización, es decir, la formación o síntesis de esa cadena nueva de ADN, se da en sentido 5' y 3'. Por lo tanto, van a ver, cuando se forma esta horquilla de replicación, van a existir dos tipos de cadena, por así decirlo. Vamos a partir de una cadena parental original, pero cuando esta topoisomerasa llega a abrir esa cadena, es decir, es la que me permite hacer la ruptura de estos puentes de hidrógeno que me están haciendo la unión de esta cadena, lo que va a suceder es que una de estas dos cadenas de la doble hélice de ADN la vamos a denominar cadena líder y la otra la vamos a denominar la cadena rezagada o retardada. En algunos libros la pueden encontrar con esa denominación. En ambos casos, si ustedes se dan cuenta, está la intervención de la DNA polimerasa. Recuerden que ella está formada por dos núcleos, uno se va a adherir a la cadena líder y el otro se va a adherir a la cadena rezagada. Pero lo importante de acá es que esta cadena líder, que va a estar en sentido, va a copiar en sentido 5', 3', se llama líder porque no tiene de alguna forma ningún tipo de tropiezo en este sentido de polimerización. Simplemente la topoisomerasa empieza a abrir la cadena, las proteínas de unión a cadena sencilla, que son las que estabilizan las regiones de la cadena sencilla, es decir, para que ésta no se vaya a doblar o a romper, simplemente me va a estabilizar esa estructura. Cuando estas proteínas y esta enzima intervienen y la DNA polimerasa se puede unir a esta cadena, lo que va a suceder es que la polimerización, es decir, la adición de los diferentes nucleótidos, se va a dar sin problema en el sentido 5', 3'. Pero en el caso de la cadena rezagada vamos a ver que se forman unas estructuras que son los fragmentos de Okazaki, ya que ella debe conservar esa misma dirección. La DNA polimerasa no va a polimerizar en una dirección diferente a la 5', 3'. Por lo tanto, en esta dirección, que es la que va a ser la DNA polimerasa 5', 3', deben existir unos mecanismos diferentes que va a ser como esta formación de estos fragmentos que de alguna manera nosotros lo hemos doblado, y que van a ser los que vamos a denominar fragmentos de Okazaki. Esto lo vamos a ver un poquito en detalle más adelante con algunas animaciones que les conseguí. Sin embargo, aquí lo importante es que desde ya ustedes tengan en claro estos conceptos, que existe una cadena líder, una cadena rezagada y todo este complejo proteico. Entonces,
cuando empecemos a explicar como tal el proceso de replicación, lo vamos a empezar a explicar primero en la cadena líder, que es como la más sencilla, y después vamos a hablar como tal cómo se da este proceso en la cadena rezagada. Entonces, en ese proceso de la cadena líder, que como lo mencioné es la más sencilla, la helicasa, o sea, es decir, estas proteínas cumplen la misma función tanto en cadena líder como en rezagada, pero todavía no nos vamos a complicar con esto de los fragmentos de Okazaki, por eso lo vamos a hacer como si fuera solamente en la cadena líder. Entonces, la helicasa, la función que cumple es separar la doble hélice. Rompe los puentes de hidrógeno de esta doble hélice, permitiendo el avance de la horquilla de replicación. Entonces, en este caso vemos acá que está la helicasa. Esta es la función. Si ustedes se dan cuenta como tal, ella es la que está rompiendo. Me parece que en una parte del video yo estaba diciendo que era esta topoisomerasa la que rompía los puentes de hidrógeno. Si fue así, discúlpenme, es en realidad la helicasa la que está rompiendo esos puentes de hidrógeno y es la que está permitiendo la separación de esta doble hélice para poder dar paso a la polimerización o en primer lugar a la formación de la horquilla de replicación. En segundo lugar viene la primasa, que es la que se encarga de hacer la síntesis de primers de RNA. Como ustedes saben, la RNA primasa, que es también conocida como una RNA polimerasa, construye un primer. Un primer es como una pequeña secuencia de varios nucleótidos. En este caso exactamente van a ser 10 nucleótidos de RNA que van a ser complementarios a la cadena molde del ADN parental, esto con el fin de que la DNA polimerasa 3, es decir, esta enzima que vemos acá, esta que vemos acá, pueda dar inicio a esta construcción de la cadena, ya que ella de por sí no puede iniciar como tal la construcción de esta cadena, sino que necesita unos ribonucleótidos iniciales que los va a dar esta DNA primasa, que es la que vemos acá, que hace parte como de esta subunidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está la RNA primasa formando estos primers de 10 nucleótidos, y esto es lo que vamos a conocer como el RNA primer. Y una vez se forma esto, la DNA polimerasa 3 ya puede dar inicio a la construcción de la nueva cadena. Por otra parte, pues ya hemos mencionado las SSB o proteínas de unión de cadena sencilla, que son unas proteínas que se van a unir a la cadena sencilla después de que la helicasa separa la doble cadena, y ellas van a estabilizar esta cadena sencilla. Lo que van a hacer es no permitir que haya ningún tipo de doblamiento o que se vaya a dañar como tal esa cadena sencilla. Luego viene la topoisomerasa, que lo que va a hacer es, si ustedes recuerdan, en el proceso de empaquetamiento, las topoisomerasas cumplían también la misma función. Acuérdense que ellas o aliviaban la torsión o generaban torsión. ¿Recuerdan eso? Para poder hacer el empaquetamiento. En este caso, la DNA girasa o la topoisomerasa lo que hace es aliviar esa torsión al impedir que el ADN se enrede por ese superenrollamiento producido por la separación de la doble hélice. Si ustedes hacen el ejercicio de pronto con una cuerda, cuando ustedes de pronto enlazan dos cadenas de una cuerda, mejor dicho, dos cuerdas, cuando las enlazan dos cuerdas formando como una especie de trenza, si ustedes mantienen cogido de un extremo esa cuerda y empiezan a permitir, a jalar del otro extremo, hasta que se forme como una especie de torsión dentro de esa trenza que ustedes han formado, es necesario que llegue algo para que alivie la torsión. Y ese algo, en el caso del ADN, son las topoisomerasas, o en este caso de la replicación, la DNA girasa, que lo que ellas hacen es cortar algunos de esos como algunos de los nucleótidos de esa cadena del ADN y luego volverlos a unir
para poder aliviar esa torsión. Ahorita les voy a poner un ejemplo, ya que pues no pudimos hacer esta clase como tal presencial. Les voy a poner un video en donde se muestra con un ejemplo muy sencillo la torsión y el alivio que generan las topoisomerasas. Pero lo importante por ahora es entender esa función. Ya hablamos de la DNA polimerasa 3, que como tal es la que interviene en la síntesis del ADN, tanto en las dos cuerdas, en las dos hebras, la hebra líder y la hebra rezagada. La DNA polimerasa lo que ayuda a hacer es a borrar el primer de RNA. Entonces la DNA polimerasa 1 llega acá a esta parte del primer del RNA, del primer RNA, lo elimina y ella misma se encarga de adicionar nucleótidos en esos espacios que ella misma ha generado al borrar el RNA primer o el primer de RNA. Por último tenemos la DNA ligasa que une los finales de los segmentos de ADN. Entonces la DNA pol va a llegar hasta un punto, pero va a ser específicamente la DNA ligasa la que va a unir esos segmentos finales. Listo, esto es a manera general. Y ahorita vamos a ver un video que nos va a aclarar un poquito más todo este mecanismo. Bueno, aquí vemos con un esquema diferente, pero pues mostrando el mismo evento de la replicación, cómo se da la replicación en la cadena líder y en la cadena rezagada, en donde vemos las diferentes enzimas que están haciendo parte de este proceso de replicación. Tenemos la primera subunidad de la polimerasa 3 y la segunda subunidad de la polimerasa 3, las SSB o proteínas de unión a cadena sencilla. Aquí también tenemos las mismas proteínas, la helicasa que va a ser la que nos va a permitir abrir esa doble cadena y romper esos puentes de hidrógeno, la primasa que, como lo recuerdan, es la que nos va a formar este primer de RNA para que la DNA polimerasa 3 pueda empezar a hacer su polimerización como tal. Aquí tenemos la DNA ligasa que va a ser, bueno, esta es la última en realidad, pero es la que va a ser la unión de esos últimos fragmentos. Los fragmentos de Okazaki, que como les había mencionado son como unos pedacitos que deja ese proceso de replicación en la cadena rezagada, y el RNA primer, que es escindido o cortado o eliminado por la DNA polimerasa 1, y finalmente esa DNA polimerasa también nos permite adicionar diferentes nucleótidos. Entonces les voy a mostrar este video que nos va a hablar no solamente del origen de la replicación dentro del ADN, sino que también nos va a hablar también de algo de la conformación y de la estructura de la DNA polimerasa 3. Las helicasas separan los dúplex de ácidos nucleicos en cadenas sencillas utilizando la energía que obtienen de la hidrólisis del ATP. La estructura cristalina de la DNA helicasa del bacteriófago T7 revela una conformación hexagonal de 6 subunidades idénticas. De manera sorprendente, el anillo que se forma no presenta una simetría hexagonal, sino que está ligeramente deformado. El modelo del mecanismo de acción de esta enzima puede explicar esta simetría estructural. De los 6 sitios potenciales de unión a ATP, 2 de ellos opuestos unen fuertemente ATP. Otros 2 presentan más afinidad por ADP y fosfato, y los otros 2 restantes quedan vacíos. Estos 3 estados tienen que interconvertirse y coordinarse entre sí a medida que se hidroliza el ATP, dando lugar a una reacción en cadena de manera continua en el anillo. Debido a estos cambios conformacionales, los lazos de la cadena que se proyectan en el centro del anillo y que se proponen para unirse al DNA, oscilan arriba y abajo tal y como se ve en esta sección transversal. Cuando esto sucede, los lazos de la cadena deben empujar una de las cadenas del DNA a través del hueco central, de manera que la doble hélice se separe durante el proceso. Una vista frontal nos muestra la dinámica completa de esta fascinante maquinaria proteica.
Bueno, a continuación vamos a ver los pasos esenciales de la replicación o de la síntesis del ADN. Vamos a tener en cuenta más o menos 3 pasos que van a ser como los principales dentro de este proceso de síntesis de ADN. Uno se va a referir a la apertura de la doble cadena del ADN. El otro es la construcción del primer, que va a ser el primer de RNA, y el último paso o tercer paso es el ensamblaje o la unión de esas bases complementarias y finalmente la unión de estas cadenas para formar la nueva molécula del ADN. Dentro del primer paso van a haber unos pasos específicos que se refiere al inicio de la replicación, el segundo es la ruptura de los puentes, el tercero es la estabilización de cadena sencilla, el cuarto es la forma como continúa el desenrollamiento del ADN, es decir, a partir de la horquilla de replicación que se forma, y así sucesivamente vamos a continuar con cada uno de los pasos, pero vamos a tener en cuenta este esquema o esta animación para poder entender de una manera más sencilla la replicación. Entonces recuerden que la replicación da lugar a 2 moléculas idénticas de ADN. Aquí tenemos las cadenas parentales que se separan y al haber la síntesis del ADN lo que hace es generar 2 cadenas nuevas, una a partir de cada cadena parental. Entonces, lo primero que sucede es el desenrollamiento y ruptura de puentes de hidrógeno gracias a la enzima helicasa. Esta es la que hace que se genere esa ruptura de los puentes de hidrógeno. Luego, las SSB o proteínas enlazantes o de adhesión a cadena sencilla van a evitar que se vuelvan a unir y van a mantener esa estructura de la cadena del ADN. En ese caso, es lo que conocemos como burbuja de replicación. Las burbujas de replicación se forman en múltiples lugares a lo largo de la molécula de DNA, lo cual aumenta la velocidad de replicación. Esa es la función de que se formen varias horquillas de replicación, pero recuerden que esto solo sucede en cadenas muy largas como la de los eucariotas. En los procariotas no sucede esto. Acuérdense que en los procariotas se forma una sola horquilla de replicación y a partir de ese origen donde se forma la horquilla de replicación se genera un solo replicón, que es la unidad de replicación. Entonces, si aquí tenemos esta horquilla de replicación, de ahí en adelante, o todo lo que se va a formar y a sintetizar a partir de esta horquilla de replicación es lo que vamos a conocer como replicón. Es decir, que en esta gráfica tendríamos la formación de aproximadamente 3 replicones. Entonces, vamos a ver entonces uno de los extremos de esta horquilla de replicación, que es cuando se abren las cadenas de ADN. Entonces, una vez se ha desenrollado y separado estas cadenas, la DNA polimerasa puede empezar a formar la nueva cadena. La DNA polimerasa debe construir en el sentido 5', 3', ¿cierto? Construye la cadena en esa dirección. Es decir, ella va a poner cadenas en el sentido 5', 3'. Pero, como ya se los ha mencionado, la DNA polimerasa no puede iniciar como tal la construcción de esa nueva cadena, sino la función que ella cumple exclusivamente es adicionar nucleótidos a esa nueva cadena, pero como tal ella se adhiere a esta cadena de ADN, pero no va a poder como tal formar la cadena nueva, sino solamente adicionar nucleótidos, y la RNA primasa es la que va a colocar los primeros nucleótidos de tal manera que la DNA polimerasa, que es esta moradita que ustedes ven acá, va a empezar a seguir adicionando los nucleótidos para formar la nueva cadena. ¿Listo? No nos vamos a confundir en eso. La RNA primasa lo que hace es generar un primer o cebador, que es un fragmento de ribonucleótidos, es decir, de nucleótidos de RNA, que le van a dar como la señal a esta DNA polimerasa, que es esta morada que está acá. Le van a dar la señal para poder empezar a adicionar los nucleótidos. Entonces ella, la RNA primasa, adhiere los ribonucleótidos, y de esa manera ya la DNA polimerasa puede empezar la
la replicación. Entonces, lo que dice acá es que el segmento resultante del cebador de RNA o del primer de RNA proporciona un extremo 3' libre al cual se puede empezar a enlazar esta DNA polimerasa y así poder empezar a adicionar los nucleótidos. La DNA polimerasa, como lo decía, empieza a adicionar los nucleótidos que son complementarios a la cadena parental. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí, bueno, vamos a esperar a que salga el letrero para no confundirnos. Entonces, aquí es necesario que hagamos una pausa, porque lo que dice ahí es que la DNA polimerasa lee la cadena molde en dirección 3', 5', pero construye la nueva cadena en dirección opuesta, que sería en el sentido 5', 3'. A veces esto puede ser confuso, pero yo creo que con esta gráfica no nos vamos a confundir. ¿Qué significa? La DNA polimerasa, recuerdan que se paraba acá, después de que la primasa nos ponía este primer de RNA, ella se paraba acá y empezaba a adicionar los nucleótidos, como lo está haciendo acá. ¿Qué significa eso? Cuando ella llega a la cadena parental, que es esta morada que ustedes ven acá, lo que ella hace es que empieza a leer en el sentido 3', 5', pero hace la lectura. Pero la síntesis la hace en sentido 5', 3', es decir, va adicionando los nucleótidos en sentido 5' y 3'. Por eso ella corre en ese sentido, va haciendo la construcción de la cadena en ese sentido, pero la lectura la hace 3', 5'. Vamos a ver, con eso de pronto lo podemos entender más fácilmente. La hélice continúa desenrollándose y abriéndose, permitiendo que la hebra conductora crezca de modo continuo en dirección de la horquilla de replicación. Simplemente que la DNA polimerasa va adicionando nucleótidos mientras que la helicasa sigue abriendo el resto de la cadena. Dice, más tarde, un tipo diferente de DNA polimerasa reemplaza el cebador RNA por DNA. Entonces, como no puede existir unos nucleótidos pertenecientes al RNA, por eso llega esa enzima y los cambia. Entonces, vamos a ver nuevamente cómo ya sucede esto a nivel ya bioquímico. Entonces, ubiquémonos acá. DNA pol, ¿cierto? Cadena parental o cadena original. Aquí se empieza a formar la nueva cadena. Cuando se hace la separación, es decir, aquí ya solamente tenemos una de las cadenas parentales, al haber la adición de cada uno de estos nucleótidos siempre va a generar un grupo 3OH libre, un grupo OH en el carbono 3'. La DNA polimerasa trae el siguiente nucleótido trifosfato, que es el que vemos ahí, la lleva la DNA polimerasa, se produce una liberación de energía cuando este enlace se rompe, esta energía se usa para polimerizar la nueva cadena de DNA y la polimerización es el proceso por el que se forman las nuevas cadenas. Entonces simplemente aparece ese nucleótido trifosfato, la DNA pol la lleva, se hace esa ruptura de los dos grupos fosfato, se genera energía, el fosfato se une al grupo H libre, se forman los puentes de hidrógeno entre los nucleótidos y de esta manera se polimeriza. Entonces, esto sucede para la hebra líder. Ahora, ¿qué sucede para la rezagada? Vamos a verlo. La hebra rezagada es la nueva cadena que crece de modo discontinuo, alejándose de la horquilla de replicación. En primer lugar, la RNA primasa añade igual, esa parte es idéntica a lo otro. Se añade un cebador de RNA. La DNA polimerasa comienza a sintetizar, pero acuérdense que ella lo hace en sentido 5', 3'. Entonces, antes de que pueda continuar la síntesis de la hebra de rezagada, la hélice debe continuar desarrollándose. Así la hebra rezagada se sintetiza de manera discontinua. Entonces vamos a hacer ahí la pausa. Ella lo que no puede hacer es continuar hacia el lado derecho de nuestras pantallas, en este caso para este diagrama, ¿no?
ella no puede continuar hacia el lado derecho, lo debe hacer en el mismo sentido que se está dando en la misma dirección o en el mismo sentido en que se está dando esta polimerización de la cadena líder. Pero entonces, como tiene que devolverse, lo que se hace es que se deben formar muchas veces o varias veces los primers de RNA. Entonces lo vemos de esta manera: la RNA primasa genera el primer de RNA, la DNA polimerasa empieza a hacer la síntesis de esta manera, y a esos fragmentos que se generan, esos pequeños fragmentos que se generan por partes, son los que conocemos como fragmentos de Okazaki. Resulta que hay alguna literatura que los dibuje, como lo vimos en una imagen anterior, los dibujan como doblados. Algunos autores lo consideran que existe como ese doblamiento para poder generar esos fragmentos de Okazaki. Sin embargo, para mejor entendimiento lo vamos a ver de esta manera lineal, y pues de hecho no necesariamente se tienen que formar esos desdoblamientos. Sin embargo, pues las siguientes enzimas, las otras enzimas, siguen actuando de la misma manera. La DNA polimerasa 1 cambia el RNA por DNA, y la ligasa va a cumplir una función muy importante, y es sellar esos espacios donde no había unión. Entonces la replicación continúa de este modo a lo largo de la hebra rezagada, sintetizando los fragmentos a medida que la hélice se desenrolla. Entonces se genera el RNA, el primer de RNA, la DNA polimerasa polimeriza, y la ligasa ayuda a unir. Entonces la nueva cadena es copiada exacta a la otra. Entonces ahora sí vamos a ver como una especie de animación en donde se dan las dos síntesis de nueva cadena de la misma forma. Entonces arriba la cadena líder, abajo la cadena rezagada. Se va dando entonces este tipo de replicación bidireccional, en donde se tienen en cuenta las mismas enzimas, pero de una manera diferente, con un mecanismo diferente. Entonces, cuando ya se está terminando todo este proceso de replicación en una de estas cadenas, o sea, cuando ya se ha terminado, más bien en ambas cadenas, en la cadena líder ahí existe también como una segunda hebra rezagada, pero ya en lo que se refiere al extremo de la cadena de ADN. Viene la DNA polimerasa 1, que lo que hace es reemplazar los primers de RNA, y luego viene la ligasa a unir esos pequeños fragmentos o esos pequeños espacios que quedaron por ahí sin unir. Esa es la ligasa. Abajo ustedes pueden observar los nombres de las enzimas. Entonces aquí lo que hacen es una animación completa del proceso. Este video está en YouTube. Si quieren yo les mando el link por si necesitan de pronto ver solo el video, solo esta animación, o pues si lo quieren ver así también. Lo importante es que ustedes entiendan cómo sucede este proceso, y que es una animación bastante sencilla, pero que nos permite entender cómo se da esta replicación bidireccional. Como le hemos mencionado al principio, hay múltiples burbujas de replicación a lo largo de la molécula de DNA. Las burbujas continúan creciendo hasta que lleguen a unirse, y ahí tenemos las moléculas completas de DNA. ¿Listo? Bueno, esa fue la animación que a mí me parece súper clave para que ustedes entiendan este proceso. Entonces ahorita yo les mando el link por si necesitan verlo en más detalle. Este es otro video que me gustaría mostrarles para que ustedes terminen de entender. Este sí está
No sé si esté disponible en YouTube, de pronto sí, yo lo tenía dentro de mis archivos, pero es posible que esté disponible en YouTube. Esto es como una animación en tiempo real y más como no tan animado, o sea, como tan sencillo como el anterior, sino un poquito más conservando la forma de la molécula del ADN y de cada una de las estructuras de las enzimas. Entonces vamos a verlo también. Utilizando la animación por ordenador basada en la investigación molecular, podemos representar cómo se replica el DNA en las células vivas. Usted está mirando una línea de ensamblaje de asombrosas máquinas bioquímicas en miniatura que separan la doble hélice de DNA y producen una copia de cada una de las cadenas. El DNA que se va a copiar entra en la línea de producción por la parte inferior izquierda de la imagen. La máquina molecular giratoria representada en azul se llama helicasa. Gira el DNA tan rápido como un reactor separando la doble hélice en dos cadenas. Una de las cadenas se copia de forma continua y se puede ver cómo va saliendo por la derecha. Las cosas no son tan sencillas para la otra cadena, ya que ésta tiene que ir copiándose mediante un proceso de puntada hacia atrás. Esta cadena va separándose en forma de lazo repetidamente y se copia una sección cada vez. El resultado final del proceso son dos nuevas moléculas de DNA. Listo, entonces, como punto final y ya para terminar este video, ¿cuáles son las características de la replicación? La replicación es semiconservativa, secuencial, bidireccional, es decir, que existe desde unos puntos fijos que se llaman el origen de replicación, se puede dar la replicación en ambos sentidos. Siempre se produce en sentido, o sea, la cadena se produce en sentido 5', 3', y siendo el extremo 3', OH o el OH libre, el punto a partir del cual se produce la elongación del ADN. ¿Listo? Entonces hay una ruptura, una elongación y finalmente una terminación que es la unión de la cadena. Una de las nuevas cadenas de ADN se sintetiza en forma de trozos cortos llamados fragmentos de Okazaki. Entonces se puede dar de manera lineal o esos fragmentos de Okazaki se pueden doblar de alguna manera con el fin de que sea más fácil la manipulación de esta replicación. Y los tres pasos son iniciación, elongación y terminación. La elongación simplemente se refiere a la adición de esos nucleótidos. La iniciación es cuando se adhiere el ADN a la cadena para poder dar inicio a la replicación, y la terminación pues simplemente cuando ya se ha replicado y se han unido todas estas burbujas de replicación, se genera la formación de las dos cadenas. Hasta acá va a ser lo básico que vamos a ver mañana. Ya como tal acá son de pronto otras imágenes de cómo se puede dar el proceso de replicación. Yo pienso que vamos a dejar el video hasta acá para que ustedes se estudien bien esta parte. ¿Listo, muchachos? Realmente es sencillo desde que ustedes empiecen a entender desde lo básico. Por eso yo les puse siempre lo básico primero. Ya les envío entonces este video, lo publico para que podamos entonces empezar a repasar del tema. Muchísimas gracias por su atención, muchachos.